En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio cargado de enseñanzas, pero quiero empezar contando una fábula, o haciendo alusión a ella. Una fábula antiquísima, seguramente no es ni siquiera del que se conoce como su autor, Esopo, de la antigua Grecia. La fábula de la cigarra y de la hormiga. Más tarde la recogen en sus colecciones de fábulas La Fontaine, el francés, y Samaniego, el español. La cigarra pasa el día con su cri-cri sin preocuparse del futuro. Y la hormiga pasa el día trabajando, preparando alimentos en sus galerías, pensando en el invierno. Cuando llega el invierno, cuando llega la carestía, la cigarra muere, la hormiga sobrevive. Recuerdo esta fábula, me la enseñaban de niño en el colegio, aquella época en que a los niños en España nos enseñaban la literatura clásica y nos obligaban a aprender cosas de memoria para ejercitar la memoria. ¡Qué tiempos! Pero recuerdo a mi padre, que era como mi madre, una máquina de trabajar y de ahorrar. Y mi padre decía: el dinero está para gastarlo cuando hay que gastarlo. Pero para gastarlo hay que tenerlo. Y para tenerlo hay que trabajar, hay que ganarlo y hay que ahorrarlo. Era la fábula de Esopo aplicada a la vida de un hombre que había vivido la guerra civil en España y la carestía casi completa. Bueno, pues esto que hace referencia a la vida aquí en la tierra, es lo que nos enseña Jesús, pero referido a la vida más importante, a la vida eterna. Hay que preparar el futuro. La enseñanza de Jesús de hoy no es una fábula, es una parábola. Esta enseñanza nos dice al menos 3 cosas. Primera, hay vida eterna. No olvidemos esto, es nuestra esperanza. Hay vida eterna. Es maravilloso. Hay vida eterna. Vamos a morir. Dicen, y es una definición certera y temible, que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Dios nos ha ahorrado conocer el día y la hora, pero sabemos que tenemos una fecha de caducidad. Esa fecha de caducidad llegará, pero no termina nuestra vida. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Primera enseñanza.
Segunda, hay un juicio. Y esto tampoco lo debemos olvidar. Hay un juicio. Hay un juicio marcado por la misericordia de Dios, pero un juicio en el que se tendrá en cuenta cómo ha sido nuestro comportamiento en esta tierra. Vida eterna y juicio. Es el invierno de la fábula. Es el invierno en el cual aquel que ha ahorrado, la hormiguita trabajadora, podrá resistir, y el que no ha ahorrado, la cigarra, morirá. Es decir, si nosotros vamos ahorrando con nuestras buenas obras, cuando llegue la hora del juicio, seremos recibidos con Dios. Y si hemos vivido en pecado, haciendo el mal en vez de hacernos el bien, cuando llegue la hora del juicio, viviremos eternamente con el demonio. Pero hay más en esta enseñanza, hay más. Esa hora del juicio, esa hora de nuestra muerte, es una hora de la cual no sabemos nada. Sabemos que ocurrirá, pero no sabemos cuándo, cómo, qué circunstancia será la que vaya unida a ese juicio, a esa muerte. Una muerte que se ve venir por una enfermedad que te desgasta o un accidente de tráfico, un ataque al corazón, no sabemos. Personas jóvenes mueren, personas ancianas viven hasta más de los 100 años. Bueno, no sabemos el día y la hora. Y por eso, dice el Señor hoy, tienes que estar preparado en cada momento. Si tú dices, y muchos lo dicen, bueno, ya tendré tiempo de arrepentirme al final. Ya tendré tiempo al final de ir a confesarme. ¿Y si eso no sucede? Yo solo he tenido una experiencia terrible al borde de la muerte una vez en la vida. Una segunda ocasión en que podía haber muerto, pero sobre todo una vez con un accidente de tráfico cuando era muy joven, apenas estaba empezando a conducir, y el coche en el que yo viajaba como conductor, iba yo solo, se cayó por un desfiladero en una montaña. No me pasó nada, fue un verdadero milagro. Yo no tenía tiempo para pensar, solo recuerdo que el coche se salía de la carretera, que daba vueltas y que amanecía o aparecía después en un prado a una cierta distancia del coche, mientras que el coche había quedado destrozado. Con el cinturón de seguridad mío puesto, había salido por encima del cinturón de seguridad y se había abierto limpiamente la puerta del pasajero, donde no había nadie, pero por allí salí. Podía haber muerto. No me hubiera dado tiempo a nada. No tuve tiempo a decir, Señor, perdóname, o Señor, ayúdame. Nada, fue un instante. Cuando me desperté, y tampoco sé cuánto duró, recé un Ave María para dar gracias, pero eso ya estaba fuera de peligro. Es un error peligroso creer que tendrás tiempo para decir, Señor, perdóname, o llamar a un sacerdote y que venga a confesarte o ir tú a verle. Es un error peligroso. Tenemos que estar siempre preparados. Esto es lo que nos enseña el Evangelio. Hay vida eterna y hay juicio, pero al no saber el día ni la hora, tienes que estar siempre preparado. Y te lo dice el Señor por tu bien, porque quiere salvarte, es el Salvador, ha venido para salvarte, no para condenarte. Pero hay otra enseñanza en esta parábola. Hay dos grupos, las necias y las sensatas o prudentes. Hay dos grupos. Y las de un grupo, las necias, le dicen a las prudentes, préstame de tu aceite. Le están diciendo las que no tienen obras buenas a las otras, préstame tus obras buenas. Que yo pueda decir ante Dios que he dado limosna, aunque no la he dado, y me he gastado el dinero, en lugar de pensar
en compartirlo. Que yo pueda decir al Señor el día del juicio que he atendido a nuestros padres, aunque no los he atendido y he dedicado mi tiempo a otras cosas, mientras que tú sí que has estado a su lado. Y así el resto. Eso no es posible. No es posible. El bien que hacemos y el mal que hacemos es personal e intransferible. Aunque vivas rodeado de santos, que no solamente te pueden influir con su oración de intercesión, sino con su ejemplo, aunque vivas rodeado de santos, si tú no eres santo, cuando llegue la hora del juicio no podrás decir, mi hermana, mi papá, mi mamá, un abuelito, un amigo, son santos. Dirán, pero ellos son santos, pero ¿tú qué eres? Yo he conocido a santos, los he conocido a San Juan Pablo II y he estado muchas veces con él. He conocido a la Madre Teresa de Calcuta y seguramente a otros que aún no están beatificados, algunos ya están en proceso. Los he conocido. Y esto no es para mí un alivio, sino una responsabilidad. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con el don, con la gracia, con el regalo? ¿Qué he hecho? Los bienes terrenos pueden ser transferibles con una donación o con una herencia. Los bienes espirituales no. Seremos juzgados con amor y misericordia, pero seremos juzgados por aquellas cosas buenas o malas que hayamos hecho nosotros. Y no sabemos ni el día ni la hora. Conviértete en una hormiguita que trabaja y que ahorra en buenas obras, no gastándose todo para él, en lugar de ser la cigarra que piensa que nunca va a llegar el invierno. Que así sea.